Muy probablemente tú seas una de las tantas personas que al ser invitadas a ser miembros de una iglesia, lo has considerado muy despacio, no tanto por el mensaje a veces, sino por la misma congregación. Has llegado a la conclusión de que pareciera que están de mejor conducta los que están fuera del templo que los que están adentro, porque allí encuentras algunos que ni siquiera te hablan, otros que no te saludan, tal vez mentirosos, otros que engañan, en fin, te has encontrado con personas que no son tan correctas. Pues bien, esto no es nuevo. De hecho, Pablo llega a visitar la iglesia de Corinto y se encuentra con una iglesia realmente en problemas. Una iglesia que tenía una vida doble porque se congregaba y pretendía decir de aquí para afuera que eran seguidores de Cristo, pero su testimonio decía otra cosa. Parecía que no tenían el fruto del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual Pablo, todo el libro de Corintios es una llamada de atención hacia esa feligresía, una iglesia dividida que pretendía ser depositaria del poder del Espíritu de Dios, algo imposible, por supuesto. Sin embargo, Pablo describe en el libro de Efesios lo que durante esta semana vamos a contemplar: cómo es que la extraordinaria transformación de Jesús en el corazón puede dar al revés con todo esto. Y es la razón por la cual se ha titulado el estudio Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento un texto que nos ha sido por demás muy frecuente. Este texto se encuentra en Colosenses en el capítulo 3. Es frecuente porque tiene una relación bastante íntima con el libro de Efesios, que es razón y motivo de nuestro estudio durante este trimestre. Y a la luz del verso 1, la palabra de Dios dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Durante esta pequeña reflexión nos vamos a centrar básicamente, casi en leer textualmente los versículos del 22 al 32 del libro de Efesios en el capítulo 4. Y es una referencia bastante clara, una similitud a lo que encontramos en el capítulo 3 de Colosenses. Escribe Pablo, voy a empezar quizás con el verso 20. La palabra de Dios dice en el verso 20 y el capítulo 4 de Efesios: vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hay una gran diferencia de Cristo. Si hubiese escrito el apóstol, vosotros no habéis aprendido así de Cristo, se hace algo externo, una observación. Pero cuando habla acerca de a Cristo, está implicando que en verdad Cristo está dentro de ellos, que ya no viven ellos, que se ha dado un Gálatas 2:20 en su vida. Así que si en verdad tú tienes a Cristo, no puedes estar dando un testimonio como un testimonio aparte del que no sea producto de su espíritu, que es gozo, paz, benignidad, bondad, etcétera, lo que ustedes y yo ya sabemos. Pero la palabra de Dios dice en Efesios en el capítulo 4 y verso 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si es verdad, dice el verso 21, que le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí quiero hacer una pausa, y es una pausa muy importante que va a hacer un paralelismo que encaja perfectamente a la luz del capítulo 7 de Mateo. Estoy buscando entonces en Mateo capítulo 7 y el verso 22, si usted me acompaña, por favor. Mateo capítulo 7, verso 22, y la palabra de Dios dice: muchos me dirán en aquel día:
Cuando hace referencia a aquel día, se está refiriendo al último de los días o al día del juicio. Saben ustedes que básicamente el pueblo de Israel, al día de la expiación, ese día del ajuste de cuentas, ni siquiera se atrevían era tan solemne porque era trascendental, de muerte a vida, de vida a muerte, que ni siquiera se atrevían a llamarlo por nombre. Entonces simplemente le llamaban aquel día. Lo mismo que hace Apocalipsis capítulo 6. Pues bien, y la palabra de Dios dice entonces aquí, muchos me dirán en aquel día, y se queda un poquito ya de venir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En tu nombre. O sea, hablando acerca de ti, teniendo la terminología, la lingüística, la dialéctica cristiana. ¿No lo hicimos acaso así? Y el verso 23 aclara, entonces les declararé, nunca os conocí, nunca tuve una relación íntima con ustedes, así que háganse a un lado, hacedores de maldad. A esto se refiere exactamente Efesios capítulo 4, cuando habla acerca de que si es verdad que habéis oído de Él, si es verdad que han aprendido acerca de Jesús. Es que hay dos tipos de individuos, aquel que dice ser cristiano y aquel que lo es, aquel que está convencido pero no convertido, aquel que está animado a saber, tiene un conocimiento de la verdad, pero todavía no ha experimentado una realidad transformadora de esa verdad dentro de su vida. ¿Me está siguiendo? Es por eso que es muy difícil distinguir entre un buen cristiano y aquel que no lo es. Muchos han desprestigiado el nombre de Cristo precisamente por un testimonio que está alejado de la verdad. Es que no andan como Él anduvo. Hay ese grupo de personas que dicen ser cristianos, pero que con sus hechos demuestran lo contrario. Hay un gran reproche por delante. Se les hace la observación, oigan, si es cierto que ya no viven ustedes, que vive Cristo en su lugar, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con tu vida? ¿Qué pasa con tu testimonio? Y la palabra de Dios dice entonces, volvemos otra vez a Efesios capítulo 4 y en el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, volvernos a ser nuevos, buenos en gran manera, en el espíritu de vuestra mente, que nuestra mente ya no es nuestra, sino que es la de Él, y vestíos. Y la palabra de Dios aquí en el verso 24, el vocablo vestíos del nuevo hombre, me recuerda la experiencia casualmente de Adán que se encuentra registrada en Génesis, y estoy en el capítulo 3, Génesis capítulo 3 y el verso 10, cuando el Señor llama a Adán porque éste ha pecado, y Adán le contesta, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba ¿cómo? Desnudo y me escondí. Resulta que dentro del estilo de vida judío, estar vestido o estar casado en esta terminología implicaba estar casado o estar divorciado. Y el mejor ejemplo lo encontramos en Oseas, en el capítulo 2 y verso 3 en adelante. Ustedes encontrarán que Oseas se establece una relación de pareja, se casa con una persona que se había dedicado a la prostitución. Eventualmente entonces parece que esta señora decide regresar a su antiguo oficio. Oseas entonces le dice a sus hijos, oigan, llamen a su madre, lo hemos comentado alguna vez, llamen a su madre y díganle que por favor se aparte de todo lo que está haciendo mal, no sea que de pronto yo la deje sin nada, la deje desnuda como el día en que nació. Ahora bien, volvamos entonces a este punto un poquito más adentro. La costumbre judaica implicaba que cuando la mujer era echada de casa, cerrando las puertas detrás y desnuda sin ningún tipo de vestuario, entonces el mensaje que estaba proyectando es, esta fue infiel, le cometió adulterio y por estar desnuda ya no tiene ninguna protección de parte de su esposo, se ha divorciado, se ha separado de él, está desamparada. Y es la razón por la cual entonces la mujer tiene miedo, porque al verse por sí misma no sabe cómo protegerse, no sabe incluso si amanecerá.
La palabra de Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque Él entonces, a pesar de vernos en la condición que merecemos estar, nos ofrece vestirnos de nuevo. En otras palabras, se ofrece casarnos con nosotros, aceptarnos así tal y como estamos. Qué Dios como Él, ¿verdad? Pues bien, ya teniendo ahora este contexto, regresemos entonces al libro de Efesios en el capítulo 4. Y la palabra de Dios dice entonces en el verso 24, y vestíos, o en otras palabras, establezcan de nuevo una relación íntima con Dios, vestidos del nuevo hombre, ese que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Establezcamos de nuevo una relación íntima con el Señor. Por lo cual, verso 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Pablo está describiendo cuál es la condición de aquellos que en verdad ya no viven ellos, sino que vive Jesús en su lugar. Está bien, lo acepto, lo reconozco, dice Pablo en el verso 26. Seguramente se encontrarán con cosas en la vida que les alterarán, que no estarán conformes, que incluso los podrá molestar, pero cuidado, no pequen. En otras palabras, no den rienda suelta a esa molestia, llevándola a consecuencias que son inaceptables, que están alejadas del perdón y la misericordia que son propios del Espíritu del Santo dentro de nosotros. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Saben, apreciados amigos, qué punto tan importante es este? Porque este punto está señalando directamente lo que es el orgullo de la persona. Es que perdonar implica aplastar lo que a mí me hicieron, el sentirme herido, el pensar solamente en yo fui lastimado, yo fui traicionado, a mí, mí. Pero se requiere realmente hundir el mí, el yo y el me, para que surja entonces el amor hacia el prójimo. Apreciadas damas, muchas veces se ha comentado en algunos que una de las herramientas más importantes de las mujeres a veces cuando están molestas porque su esposo, su pareja les ha molestado de alguna forma es: ya no te hablo, tal vez mañana, y guardan silencio durante toda la noche. Pero la palabra de Dios, con amor, si es verdad que Jesús está dentro de ti, no permitas que llegue la noche sin haberlo puesto todo en paz. ¿Sabes por qué? Porque tal y como dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces estar confiado. Pero ¿qué es realmente estar en paz? En paz es tener otra vez a Jesús dentro del corazón. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Él es el único que puede darte una tranquilidad absoluta durante la noche. Es en que no importa si no amanecemos en este mundo, no importa, el Señor tarde o temprano nos levantará. Pero estamos confiados en Él. Pero ¿cómo puedes tú descansar en paz si has decidido condenar a tu esposo para decirle: no me hables sino hasta el día de mañana? O viceversa. Comprendiendo entonces que es una de las razones por las cuales, y atención, no es cuestión de que yo voy a decidir cambiar esa actitud. No es una decisión propia. Y este es el punto central de fondo que queremos enfocar en esta oportunidad. Es el resultado, estos cambios de vida, este cambio en el estilo de vida, en nuestra actitud, no es resultado de mi decisión, sino que es resultado de que ya no vivo yo, sino que vive Jesús en mi lugar. Es un fruto, es un fruto indetenible. No es posible que no exista esta consecuencia de tener a Jesús dentro de mí. Por eso es de que es inevitable la transformación de una vieja manera de ser a una nueva forma de ser. Así que, verso 25, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo. Y la palabra de Dios dice: no deis lugar al diablo, verso 27. El que hurtaba, pues ya no lo haga más, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, haciendo un paralelismo de lo que es una antigua manera de ser. Hay algunas personas, a mi juicio, de una manera equivocada, errónea, de alguna forma, siempre que hablan acerca de su testimonio, empiezan a detallar mucho
de cómo era su manera vieja de vivir. Yo creo que no es necesario que nosotros enfoquemos lo malo para poder dar a conocer lo bueno. En cambio, si nosotros damos a conocer lo mucho, las maravillas de Jehová, dice la palabra de Dios. Recuerdan ustedes, la semana pasada lo hablábamos. Si damos a conocer las maravillas de Jehová, esa transformación en donde ya no vivo yo, sino que vive Jesús en mí, entonces como consecuencia, todo aquello que yo no te estoy contando, eso no sirve, ni siquiera lo consideremos. Eso fue malo, fue mi vieja manera de vivir. Seguimos entonces, y la palabra de Dios dice: ninguna palabra corrompida, verso 29, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Déjame escuchar qué dicen tus labios y te diré qué hay dentro de tu corazón. Quítense de vosotros toda amargura. Atención, apreciados amigos y hermanos miembros de la congregación, el verso 31 es realmente fuerte, como lo es fuerte también en Colosenses capítulo 3, cuando nos dice: soportaos unos a otros, la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, ¿Saben ustedes que este vocablo de gritería habla acerca de un sonido bastante lejano? Porque a quien tú le estás hablando se encuentra a una distancia considerable. Pero hay algunas personas que te están gritando en el rostro. Es que no te escuchas. Pareciera de que quieres alzar la voz, porque entre más alejado está tu corazón y tu relación está más rota, más necesidad tienes entonces de poder hablar de lejos, aunque estés físicamente de frente. Y finalmente en el versículo 32 del capítulo 4 de Efesios, la palabra de Dios nos dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amigos y hermanos, es muy claro decirte esto. Es imposible, totalmente imposible, que esto lo podamos hacer por nosotros mismos. Que este estilo de vida pueda llevarse a cabo dentro de nosotros. Es imposible, no podemos. No está en nosotros hacerlo. Nuestra naturaleza de orgullo, el yo no me dejo, no nos permite el sentirnos a veces socavados por otro, el sentirnos sometidos, no nos permite nuestra vieja manera de vivir. Esa es la razón por la cual es necesario y es indispensable que, si tú quieres desarrollar esta posición, estas características que son propias de la de Jesús, la del Cordero de Dios que quita el pecado, la que fue al matadero sin ninguna queja, para eso es necesario entonces volver a caer en el mismo punto central de todo este estudio. Ya no vivir nosotros, sino que vivir Jesús en nuestro lugar. Y esa es la razón por la cual, al volver a casa, nos encontraremos solamente aquellos que en determinado instante abrimos la puerta del corazón, porque Él tocó, le dejamos entrar, y empezó entonces a desalojar una vieja manera de vivir que no era conforme a su semejanza, y comenzó a vivir Jesús en nuestro lugar. Que esa sea tu experiencia, para que entonces se desborde en tu corazón el fruto del Espíritu Santo y con poder anuncies que Jesús viene pronto.